Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías, en el capítulo número 6, capítulo número 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice la Biblia: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Dios, gracias por la hermosa semana que nos ha dado. Gracias por la presencia de los ángeles en este lugar. Padre amado, gracias por la compañía bendita de su Espíritu y gracias, Señor, por hacerse presente. En esta hora, Padre Santo, le rogamos que cada persona, amigo, amiga, hermano o hermana, no salga de este lugar sin su bendición. Que todos los presentes sean bendecidos y bendecidas, pero también todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, también sean grandemente bendecidos y bendecidas. Y oh Dios, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero sí la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Dicen que todo lo que comienza termina, y lamentablemente nosotros estamos terminando. No sé ustedes, pero yo estoy feliz que voy mañana para mi casa. Y doy gloria a Dios por ello. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, pudiéramos decir, está el resumen de todo el libro. Aquí se presenta de una manera hermosa lo que Dios es capaz de hacer, y pudiéramos decir que toda la semana está resumida en este capítulo número 37. El versículo 1 del capítulo 37 dice lo siguiente. Dice el profeta: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué cosa? De huesos. Recuerde que la frase dice en el espíritu de Jehová. Era una visión. Dios le da al profeta una visión de la situación del pueblo. Lo que me gusta de Dios es que no solamente da los detalles del problema, sino que también presenta la solución al problema. Todo el libro de Ezequiel relata la historia del fracaso de un pueblo. Pero si usted tiene cuidado, también resalta la historia de lo maravilloso que es el Dios de ese pueblo. Dios trata a sus hijos con amor, con misericordia, con clemencia, con bondad. Dios no nos da lo que merecemos, Dios nos da lo que no merecemos. Gracia y misericordia. Todo el libro de Ezequiel detalla los pecados de los sacerdotes, pecado de los príncipes, pecado de los profetas y los pecados del pueblo. Sin embargo, Dios siempre ofrece cambiar el corazón, cambiar la mente, lavarlos y también ungirlos con el Espíritu Santo. En medio del fracaso, en medio de la tragedia, en medio del pecado, Dios resalta, Dios enfatiza su empeño, su interés de salvar a su pueblo. Inclusive, les dice, no lo voy a hacer porque ustedes lo merezcan, lo voy a hacer por mi nombre. Y aún en el exilio, hemos visto que el pueblo también volvió a caer en pecado. Y profanaron y avergonzaron el nombre de Jehová. En medio del problema, seguían pecando. Y Dios les dice, no obstante esto,
por amor a mi nombre que ustedes profanaron, por amor a mi nombre que ustedes representaron mal, yo los perdonaré, los cambiaré y los transformaré. Oiga, ¿es interesante o no es interesante? ¿Sí o no? Una gran parte de nosotros somos de otros países. ¿O no? Y posiblemente en este país hemos profanado el nombre de Dios. No hemos sido lo suficientemente fieles como debimos ser. No estamos en el exilio, pero estamos exiliados. ¿Sí o no? Así que en esta tierra deberíamos exaltar y glorificar el nombre de Dios. Estamos aquí con un propósito. Estamos aquí con una razón. En el versículo número 1 dice el profeta: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de ¿qué cosa? De un valle que estaba lleno de huesos. Y dice ahora el profeta: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué fue lo que secó esos huesos? El pecado. ¿Qué fue lo que convirtió esa nación en cadáveres? El pecado. ¿Qué fue lo que hizo que todo desapareciera? El pecado. ¿Qué fue lo que convirtió aquel valle en un cementerio? El pecado. ¿Por qué no estaban enterrados? Si eran cadáveres y eran seres humanos, debieron enterrarlos. ¿Por qué no estaban enterrados? No estaban enterrados porque parece que todos estaban en pecado. Y la mortandad fue tan grande que nadie los pudo enterrar. Ahora Dios le da una visión al profeta. Una pregunta: ¿estamos hablando de una muerte física o de una muerte espiritual? De una muerte espiritual. Así que eran huesos, esqueletos espirituales. No solo eran cadáveres, ya se habían convertido en esqueletos, en huesos. El pecado era muy viejo y consumió la carne. El pecado era muy viejo y acabó con todo. Solo quedaban los huesos. Y si usted sigue leyendo, estaban tan desparramados los huesos que no se podían juntar uno con otro. ¿Sí o no? Siga poniendo cuidado, porque posiblemente aquí está la historia de alguna persona presente. Dice la Biblia en el versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, ¿qué cosa? Tú lo sabes. ¿Sabía algo el profeta? No. ¿Lo sabe todo Dios? Sí. 2 preguntas para usted. ¿Tenía el derecho el pueblo de ser revivido? ¿Tenía derecho el pueblo a ser revivido por Dios? No. ¿Tenía el pueblo derecho a volver a crecer espiritualmente? No. ¿Tenía algún mérito el pueblo que pudiera ser posible que Dios lo ameritara por los derechos que tenían? No. ¿Tenía algo que alegar el pueblo? No. ¿Podía el pueblo pedirle algo a Dios que merecieran? No. Sin embargo, Dios está trabajando con el profeta en relación al problema del pueblo. ¿Vivirán estos huesos secos? Le pregunta Dios a Ezequiel. Y le dice: bueno, Señor Jehová, usted lo sabe, yo no sé nada de esto. ¿No han visto ustedes personas cristianas que han caído tan bajo, tan bajo, tan bajo, pero tan bajo, tan bajo, tan bajo, que pareciera que jamás se van a levantar? ¿Lo han visto o no lo han visto? Hay una persona que tenía 43 años fuera de la iglesia. 43 años son 43 años. Llegué a ese distrito como pastor de esa señora y me llamó la atención un día hablando con ella que me dijo: pastor, mis 3 hijos se fueron de la iglesia hace 43 años y jamás han regresado. ¿No le parece que a un muerto de 43 años posiblemente se le seca la piel? A ver, ¿sí o no? ¿Han visto un muerto de 43 años? Yo tampoco. ¿Han visto un muerto de 4 días? Yo sí. ¿Han visto cómo son los gusanos? Pues en 43 años ya no hay gusanos. Se seca la piel.
Tenía un diácono en la iglesia, una iglesia que se llama Buen Pastor, que trabajaba en el cementerio. El trabajo de él era sacar los muertos que se le había pasado el tiempo, picarlo con un colín y los huesos, ponerlo en una bolsa y echarlo en una fosa común. Y él era chiquitito, y ese bandido, por no decir otra cosa, dice que le encantaba sacar los muertos grandes, los cadáveres grandes. Él iba abriendo tumbas, ese era su trabajo. Ya estaba tan acostumbrado a ver con muertos que él comía encima de los muertos y ahí, y le decía, tú quieres. Lo sacaba, y hombres y mujeres, porque una cosa que dura bastante es el pelo de la persona. El pelo humano, eso dura que eso no tiene madre. Y él dice que lo sacaba, las cuencas vacías, la piel reseca y todo sequecito, nada más los huesos y algún tipo de ropa dura una montaña de tiempo. Y entonces él agarraba y comenzaba y lo cortaba por aquí, después lo cortaba por acá, le cortaba los brazos y lo cortaba en pedacitos, lo acomodaba y lo iba poniendo. Lo iba poniendo y hacía una pila, cargaba eso, lo echaba en la fosa y venía otra vez. Y así se pasaba el día bregando y cargando con muertos. Él dice, mientras más viejos son, a veces más duros se ponen los huesos, pastor. Y tengo que darle más duro con el colín. Algunos me amellan el colín. ¿Cuánto tiempo tenía este muchacho muerto espiritualmente? 43 años. Le dio un cáncer en la garganta. Lo operaron. Estuvo en el hospital. Y a alguien se le ocurrió regalarle un set de casetes en ese tiempo de una serie que presenté en la iglesia suya. Y la serie se llamaba Mi Pastor, del Salmo 23. Bueno, alguien le dijo, mira, como tú vas a estar aquí en el hospital y vas a estar aquí en esta cama y no tienes nada que hacer, pues por lo menos oye estos sermones. Y el tipo empezó a oír la serie de Jehová es mi pastor. Y un día lo llama la mamá y están hablando y le dice, mamá, cuando vaya quiero llevarte una serie de casetes que me regalaron para que tú oigas estos sermones, mamá. Es un pastor dominicano. Y la doñita le dice, qué bien, mi hijo, pues tú me lo traes. Mamá, tú tienes que oír estos sermones, mamá. Se llama Jehová es mi pastor. Y este pastor es dominicano. Y la doñita le dice, está bien, mi hijo, tú me lo traes cuando tú vengas. Pero mamá, tú tienes que oírlo. Dice, sí, yo lo voy a oír. Mamá, y tenemos que ir el sábado a la iglesia. Ahora entiendo que yo necesito arreglar mi vida con Dios. Mamá, pero yo lo voy a llevar, lo vamos a ir juntos. Sí, mi hijo. Y es un pastor dominicano. ¿Y cómo se llama? Ay, cuando la doñita oyó el nombre de un negro ahí, se puso a llorar. Al sábado siguiente llega la doñita a la iglesia y me dice, ay, pastor, si usted supiera. Le digo, ¿qué le pasa? Me dice, mi hijo tiene este problema de salud, está en el hospital y alguien le regaló una serie de un sermones que se llaman Jehová mi pastor. Y él me llama muy emocionado que lo quiere traer para que lo oigamos juntos. Y pregúnteme quién hizo esa serie. Le dije, yo conozco a el que la hizo. Si fue en Nueva York, fue en la iglesia de Fort Washington. Sí, digo, pues yo conozco el negro ese, yo sé quién es. Y entonces le digo, ¿y entonces? Dice, lo que hemos orado tanto, pastor, ya mi hijo está otra vez entendiendo y comprendiendo que tiene que regresar a las manos del Señor. ¿Verdad que estaban bien secos esos huesos? Pues mire cómo termina la historia. Él viene de Nueva York a la República Dominicana y empieza a venir a una conferencia que está dando en la iglesia de Sion. Pues para no cansar de la historia, se bautizó él, se bautizó la otra hermana, se bautizó la otra hermana y solo de la familita se bautizaron 18. El equipo completo se bautizó. Mi pregunta entonces, ¿tiene Dios poder para darle vida a los huesos secos? En la iglesia de Fort Washington apareció un bandido, perdóneme la palabra, pastor. Digo, estoy señalando a este caballero porque él era el pastor en esa iglesia, en ese tiempo, y él sabe lo que estoy diciendo. Apareció un bandido que era un bandido. Ese era un bandido, ese era un sinvergüenza, perdonen la palabra. Ese era no quiero decir otra palabra más fea, pero hay una calle famosa en Nueva York que es de pocas vergüenzas. Yo no voy a decir qué número es la calle, para evitarme problemas. Y este señor no solamente había caído en pecado, sino que tenía un negocio en esa calle. Tenía más de 20 años que había dejado la iglesia. Y un día se le ocurrió venir a la iglesia un fin de semana. Y después de tener esos huesos de 20 años de sequedad, el Espíritu Santo lo encontró
Y el tipo empezó a llorar. Y cuando hablamos me decía, ¿y qué voy a hacer yo ahora con mi negocio? Si yo tengo 20 años en eso, ¿cómo? Porque usted no se imagina qué es lo que yo hago. Le digo, ¿usted cree que el Espíritu le va a permitir seguir en esa poca vergüenza? Y me dice, no, pero ¿y qué voy a hacer? Digo, bueno, véndalo, ciérrelo, acabe el negocio ese, porque usted no se va a perder por un negocio. Y esa fue una semana de mucha lucha, pastor. Pero él dijo, yo voy a tomar mi decisión de regresar otra vez a las manos del Señor. Yo le pregunto, ¿tiene el poder el Señor para cambiar los corazones? ¿Cuántos años hace que tus huesos se están secando? ¿Cuánto tiempo hace que te fuiste del Señor? ¿Cuántos años han pasado con tantas mentiras y boberías para no volver a la iglesia del Señor? Que me trataron mal, Mira, déjate de bobería. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de permitirle al Espíritu que haga su trabajo. Dice el versículo siguiente, versículo número 4. Me dijo entonces, ¿qué le dijo Dios? Profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién está dando la orden? Y diles, huesos secos, oíd, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. Cuando Dios te dice, anúnciale, háblales, predícales, ¿quién te está dando la orden? Jehová. ¿Qué debes predicarle? La palabra de Jehová. La palabra de Dios trajo los mundos a la existencia, ¿sí o no? Hay un pasaje que a mí me impresiona y me emociona porque tiene dos elementos en su haber. Y para mí son los dos elementos más poderosos que usted puede encontrar. ¿Le parece bien si lo leemos? Salmo 33, versículo número 6. Mire qué cosa linda. Aquí aparecen los dos elementos fundamentales. Salmo 33, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Por la palabra de Jehová, ¿qué dice ahora? Fueron hechos los cielos. ¿Y qué dice ahora? Y todo el ejército de ellos, ¿por qué dice? Por el ruaj de su boca. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted está ungido del Espíritu de Dios y usted presenta la palabra de Dios, ocurren milagros y maravillas. Dios le dice, profetízale, predícale, háblale, anúnciale y dile este mensaje. Y el mensaje de Dios a través de Ezequiel es el mismo mensaje de Dios para usted y para mí, para que la gente vuelva otra vez a la vida. El mensaje sencillamente era huesos secos. ¿Qué cosa? Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. No cuentos de los hombres, no inventos humanos, no patrañas de los seres humanos, no asuntos de psicología o sociología. Oíd palabra de Jehová. Oigan la palabra que trajo los mundos a la existencia. Oigan la palabra que sostiene el universo. Oigan la palabra de Jehová que es todopoderosa. Cuando usted le presenta a la gente la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo a través de usted lleva esa palabra al corazón o a la mente humana, comienza un proceso de restauración. Se produce una tormenta en la mente de la gente y empiezan a ocurrir cosas que son increíbles. Una dama a los 5 años, siendo una pequeña bebé, sufrió una tragedia infantil. Esa noche viene a la iglesia para escuchar el tema de la noche en una campaña que dimos, que supuestamente era para 3 semanas y la campaña duró 17 semanas. Mire lo que ocurrió. Cuando ella llega y se sienta para oír el sermón, una voz comenzó a gritarle, vete, 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 vete. Y comenzó a desesperarse. La iglesia estaba llena de gente y la voz le gritaba más fuerte, vete, vete. Ella no oía el sermón por ese ruido en su mente. Salió corriendo y se fue. Pero eso fue un sábado en la noche. El domingo a las 6 de la mañana, la señora llega a mi casa y me toca la puerta. Yo digo, bueno, ¿y quién será este visitante a las 6 de la mañana? Voy y abro la puerta. Por suerte que había una puerta de hierro y la puerta de madera.
Yo abro la de madera, pero queda la de hierro. Y veo a esta dama ahí, 6 de la mañana, mirándome con cara de media asustada, y me dice, disculpe, pastor, que vine tan temprano. Digo, no hay problema. ¿Cómo le puedo servir? Vine para hablar con usted. ¿Cómo no? Déjeme buscar una llave para abrir este candado. Busco el candado, abro la llave. ¿Le parece bien? Pues entonces traigo la llave y abro el candado. Y ella entró y se sentó. Me dice, anoche yo fui a la iglesia y no pude quedarme. Había una voz que gritaba en mi cabeza, vete, 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 vete. Y me fui, hasta que no dejé de oír la voz suya, no me dejó esa voz tranquila gritándome que me fuera. Y entonces le dije, ¿hace mucho que usted está lejos del Señor? Me dice, bueno, toda mi vida. Entonces usted tiene los huesos bien secos. Lo segundo, ¿usted quiere buscar a Dios? Dice, por eso fui anoche. ¿Hay algún pecado, algún problema serio que usted haya tenido en la vida? Y bajó la cabeza y empezó a llorar. Dice, sí, yo tengo mucho odio. Digo, ¿odio a quién? A mi papá. ¿Por qué usted odia a su papá? Porque me violó cuando tenía 5 años. Digo, eso es serio. Y le digo, ¿y qué usted piensa hacer? No, que yo lo odio, mire, que yo lo voy a seguir odiando. Y se puso caliente la señora. Digo, pues siga por ahí que se la va a llevar el diablo. Y se acabó el problema. Y se asustó, me miró porque si tú vienes duro, yo te voy duro. Si tú vienes suave, yo te voy suave. Porque esto no es cuestión de perder el tiempo. Ni ñoñería. Ay, no, querida, que mira, que querida ni querida. Vamos a poner la cosa clara. Entonces le dije, usted tiene que tomar una decisión. O usted hace lo que dice Dios, o usted hace lo que usted dice y ahora mismo se me va de mi casa. Yo no voy a perder mi tiempo. Se llama técnica del choque. ¿Cómo se llama? Usted tiene que chocar al que está en choque. Porque si usted viene con ñoñería, se pasan 5 horas, ay querida, que querida ni querida, ponga la cosa clara. Una mujer que tiene un problema con 50 años, tiene 55 años de edad, 50 años de problema, ¿usted cree que es para estar con ñoñería? No, vamos a arreglar esta mojiganga de una vez. Dice, ¿usted vino aquí o no vino? Vine. Entonces, ¿está en mi casa o no está en mi casa? Estoy en su casa, pues aquí se hace lo que yo diga. Y empezó a reírse, de la lágrima pasó a la risa, pero usted es ocurrente. Le digo, ¿usted vino con un consejo o no quiere el consejo? Sí, yo quiero el consejo. Pues oiga, ¿cuál es el consejo? Tiene que perdonar a su papá. ¿Qué? No. Digo, pues se la va a llevar el demonio, usted se va a quemar con el diablo y se acabó el problema. Dice, no, pero espere. Digo, ¿dónde vive su papá? O vive en tal lugar. Pues tenemos que ir a donde su papá y delante de mí usted le va a decir, papá, yo te perdono. Pero yo no lo siento. ¿Quién está hablando aquí de sentimiento? Estamos hablando de principio. No, pero que yo la voy a llevar. Y la señora se estremecía porque el odio es una cosa terrible, ¿o no? ¿Sí o no? Hay gente que odian que se le monte el demonio. Pues déjeme decirle lo que pasó. ¿De qué estamos hablando? De los huesos secos. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Mire, compadre, lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo no arregla, usted puede estar seguro que lo tiene que echar a la basura. Porque lo que Dios no puede hacer y su palabra no lo hace nadie. Mire qué cosa linda. Voy con la doña a esa ciudad que quedaba 1 hora y tanto desde donde yo vivía. Y llegamos a la casa. Encontramos un señor sentado en un sillón, inválido, no podía caminar. Y cuando este hombre ve a esta mujer que se para en la puerta de la casa, él abre la boca y los ojos y empieza a llorar y se tapa la cara y empieza a gritar desesperadamente. Ella entra, yo entro con ella y ella se le pone al lado, lo abraza y le dice, papá, yo vine para perdonarte. Ay, mi madrecita linda. Ese hombre empezó a gritar y a decir, yo no lo quería hacer, yo no lo quería hacer. Mi vida ha sido una miseria, una desgracia toda mi vida. Yo no lo quería hacer, mi hija, yo no lo quería hacer, yo no lo quería hacer. Papá, dale gracias a Dios que conocí al pastor y me dijo que yo tenía que venir a perdonarte. Papá, yo he inventado 1000 formas de matarte, de envenenarte, de hacerte, de quemarte, de desgraciarte, todo. Papá, yo me he casado 3 veces y mi vida es una desgracia, porque los hombres lo amo y lo odio. Y a veces en los hombres quería castigarte a ti. Mi matrimonio se convertía en una maldición, mi vida era una desgracia. Pero papá, yo vine a perdonarte. Y empezó el llanto y la lloradera y la cuestión, y ahí tuve yo que hacer el papel del psicólogo.
Así que le dije, muy bien, aquí hay que orar antes que los sentimientos y la emoción se conviertan en otra cosa. Señor, dígame, el Señor tiene 80 y tantos años, ¿usted acepta el perdón de su hija? Pero ¿cómo no lo voy a aceptar? Y empiezan a llorar. Ahí los abracé, oré con ellos y todo lo demás. Dice, papá, y voy a venir para cuidarte, para atenderte, porque este mal espíritu que me ha atormentado toda la vida tiene que irse de mí. Este espíritu y este demonio de odio tiene que irse de mi vida. Bautizamos a esa señora. Es cosa linda. Usted tiene que ver cómo la vida de esta mujer cambió completamente. Cada año, casi cada año la veo. Este año pasado la vi. Y me llena de tanto gozo ver cómo el Espíritu es capaz de cambiar y transformar una vida. Mi pregunta, ¿esos huesos secos se convirtieron en una persona completa, sí o no? Entonces no sea bobo, no siga dejando que sus huesos se sequen. Venga a la palabra de Dios. Me gusta cómo el Señor, dialogando con el profeta, le dice lo que debe hacer con esos huesos secos. Mire qué cosa linda, versículo 5. Mire qué cosa linda. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Qué dice ahora? He aquí, dice Dios, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice Dios? Y viviréis. No importa cuál ha sido tu situación, Jehová dijo, y viviréis. No importa cuán lejos se haya ido, Jehová dijo, y viviréis. No importa cuán muerto espiritual tú estés, Jehová dice, y viviréis. Y si Dios dice viviréis, no hay diablo que diga lo contrario. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En lugares he encontrado personas que han perdido la fe, que han perdido la vergüenza, que lo han perdido todo. Y he visto cómo, escuchando la palabra de Dios, Jehová le ha restaurado todo. Una de las maravillas de mi vida es tener la gracia de Dios de ver cómo el Espíritu Santo transforma la vida de la gente. Personas que cuando comenzamos a dialogar, oiga, ¿a usted le gusta el chisme? Déjeme contarle esta. Esta pasó recientemente en un país muy lejano. Mi pregunta, ¿verdad que nos estamos entendiendo? Estas son experiencias. Usted no me la puede contradecir. De hecho, estaba en un país que son muy... Posiblemente nos están mirando, ¿eh? Sí, voy a hablar de ustedes, pero no voy a decir nombre. Un país muy viejo, un país muy antiguo. Imagínense, un país más viejo que la historia del apóstol Pablo. Pablo quería ir a ese país y hasta fue. Y bueno, un país. Y esos tipos son, todo es muy racionalista y todo muy bobería de esas cuestiones. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos? Entonces empecé a presentarle algunas experiencias. Y cómo al oír las experiencias, sus vidas cambiaron. Y cómo aceptaron el testimonio del Espíritu de Dios. Ya hablamos del libro, hablamos de teología. Hoy necesitamos cerrar esto con la manera real, viva, concreta, como Dios cambia corazones. Pues llegamos a esa ciudad que es un país del mismo continente, pero otro país que está un poquito más abajo. Y un día viene una dama, el primer sábado viene una dama muy elegante, muy qué sé yo qué, y me dice, oh, yo veo sus sermones por la televisión, y que sí que, oye, usted no sabe que me encanta, que sí que. ¿Sabe que hay unas mujeres como que son muy, ¿me entiende? ¿Me entiende? Aquí llegué yo y bueno, me dice, yo quiero hablar con usted. Digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Pero no puedo hoy. Digo, ¿qué cosa? Digo, fantástica si no puede. ¿Y cuándo te puede? Oh, yo puedo el sábado de la semana que viene, porque yo trabajo aquí, trabajo allá. Ok, no hay problema, mi hija. Llegó el sábado y nos sentamos a hablar. Me dice, hay un mal espíritu que no quiere que yo me arregle con el Señor. Digo, ahora sí. Compadre, empezamos a hablar. Y de repente yo empiezo a hablarle a la señora de cómo es Dios, cómo trabaja el Señor. Oiga, y la cara comienza a cambiarle. Y los ojos se le ponen negros. Y la cara se le deforma. Y yo me sonrío y digo, aquí algo anda raro. Y seguí hablando, y me miró así con una mirada de un odio, pero un odio espantoso. Y yo seguí hablándole a la señora. Como a los 10 minutos se le pasó el asunto.
Y ella como que se despierta y me dice, ¿usted se dio cuenta? ¿Usted se dio cuenta? Digo, claro que me di cuenta. Y me di cuenta también cómo Dios le ama a usted. Y cómo el poder del Espíritu anda detrás de usted para que le entregue su corazón al Señor. Y empezó a llorar. Pues ese día tomó la decisión de no separarse del Señor Jesús jamás. Llamé al pastor que estaba coordinando la campaña, la comuniqué con él y entonces se pusieron de acuerdo para él comenzar a trabajar con ella y darle estudios de la Biblia. Mi pregunta, ¿anda el Espíritu buscando las ovejas del Señor? ¿Sí o no? ¿Es usted una oveja del Señor? Entonces usted le abrirá su corazón al Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo Ezequiel capítulo 37. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuán secos estén tus huesos, hay poder de Dios para darle vida a esos huesos. Versículo 6 dice Dios, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros, ¿qué dice? Espíritu, y viviréis. ¿Y qué dice ahora? Y sabréis que yo soy Jehová. Dice el profeta ahora, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué cosa dice? Espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por favor, ¿usted percibe el cuadro de lo que está pasando? ¿Lo percibe o no lo percibe? Yo le hago una pregunta. ¿Está el mundo seco espiritualmente, sí o no? ¿Sí o no? Aún el mundo religioso, usted lo mira y está tan seco que de lo único que habla es de dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay predicadores que se pasan de 50 minutos de predicación, 45 minutos hablando de dinero y 5 minutos haciendo anuncios de algo que están vendiendo, ¿no le parece? 50 minutos de promoción. Una vez me llama una señora y me dice, me gusta oír sus sermones. Le digo, ¿por qué? Porque él habla muy duro. Dice, bueno, sí, duelen un poco, pero me gusta porque usted no anda negociando. Seamos honestos. ¿Es verdad o no es verdad lo que dice la gente? ¿Es verdad o no es verdad? Unos huesos secos que están exprimiéndolo a ver qué le sacan. Eso es criminal. Eso es criminal. Profetiza, le dice Dios a Ezequiel, y di, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué dice Dios? Y vivirán. Mi pregunta, ¿viven o no viven? Aquí hay personas que esta semana les sopló el Espíritu de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Jamás pensaron que esta semana se iban a encontrar con el Señor. Y el Señor no solo lo encontró, sino que el Señor lo trajo a las aguas y ahora tienen su nombre en el libro de la vida. Si mueren hoy, estarán en pie cuando Cristo venga en la segunda venida. Les recomiendo que no se mueran hoy, hay demasiado trabajo que hacer. Así que hay un amigo que tengo en Puerto Rico que dice que el que se muere sale de peligro. Le digo, bueno, Ismael, yo prefiero seguir en peligro, pero prefiero seguir vivo. Y dice la Biblia, mire qué cosa linda, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. ¿Y qué dice ahora? Y vivieron. ¿Y qué más? Y estuvieron sobre su ¿qué? Sus pies un ejército grande en extremo. Yo le pregunto a usted, ¿ha estado el Espíritu profetizando esta semana, sí o no? ¿Le gustaría a usted permitirle al Espíritu que cambie esos huesos secos por una persona viva y llena de su presencia, sí o no? Póngase en pie conmigo entonces.
Me gusta el versículo número 14. Dice el verso 14, y pondré mi espíritu en vosotros, ¿y qué dice Dios? Y viviréis, y os haré reposar, ¿qué dice ahora? Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí, por favor, querido, querida, te ruego, escuche con mucha atención. No es el plan de Dios que vivas una vida común y corriente, no lo es. No es el plan de Dios, después de habernos dado a Jesús, que tu vida cristiana sea tan pobre y tan debilucha, no lo es. Si miras a la cruz, si mira la tumba vacía, si mira el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, si mira la vida de los apóstoles, qué ocurrió con ellos después del derramamiento del Espíritu Santo, te darás cuenta que aquella lluvia temprana abrió el camino, pero ahora el Señor está derramando su lluvia tardía. El Santo Espíritu está trabajando en cada rincón de la tierra de una forma maravillosa. La tragedia es que los huesos secos, aún viendo, no ven, y oyendo, no perciben. Por tal razón, la vida se les va como agua entre los dedos. Y no se dan cuenta que el Santo Espíritu está haciendo maravilla en todo el rincón de la tierra. Y está esperando por ti para hacer en tu vida una obra especial y convertirte también en un mensajero del cielo. ¿Es cierto o no lo es? En cada lugar que llegamos, en cada país que vamos, en cada rincón de la tierra que visitamos, podemos ver cómo el Espíritu Santo está haciendo milagros y maravillas. Por ejemplo, hay un país que se llama Australia, hay una ciudad que se llama Melbourne. Esa ciudad tiene 16,000 hispanos solamente. Su idioma es inglés. Fuimos a dar una campaña en una iglesia y otra campaña en otra iglesia. El Espíritu tocó los corazones de los miembros y algunas personas, un buen grupito de personas se bautizaron, más de lo que ellos esperaban. En aquel lugar, bueno, los bautismos son una bendición en todas partes, pero allí son una bendición muy grande también. A alguien se le ocurrió un programa para la radio o la televisión. Se fue a la televisión estatal, la televisión del gobierno. Les resumo la historia. Solamente daban programa de media hora. Nosotros tenemos programa de 50 y tantos minutos. Así que aceptaron darnos 50 y tantos minutos. Aceptaron cobrarnos menos de la mitad de lo que debía pagar. Y era un programa religioso y en una estación estatal. Aquí tienen los resultados. En el primer mes, el Espíritu se derramó de una forma tan grande. Recuerde que le dije cuántos hispanos hay en la ciudad. 16,000. Ellos se alarmaron y se espantaron porque en el primer mes se registraron 14,000 televisores que se habían conectado a ver el programa. Explíqueme eso. Se emocionaron tanto que ahora colocaron el programa nuestro dentro de su página de internet. Y yo le pregunto, ¿el Espíritu de Dios? Y le respondo, sí, el Espíritu de Dios. En España, en Madrid, hay un canal de televisión que se llama Alfa Televisión. Si usted ve el trabajo que esos muchachos están haciendo, es una cosa increíble. Y comenzaron a poner los sermones. ¿No quiere usted saber cómo esos sermones que ponen todo el día, 4 veces al día, han ido llenando la vida y los corazones de estos españoles? Fuimos recientemente a Madrid a una campaña y usted tenía que ver cómo venía la cantidad de gente de cualquier denominación a oír la campaña. La iglesia, una iglesia como la iglesia de Alenza, como de 600 asientos o 600 y tantos, todos los días pastor estuvo así, lleno de gente. Y los bautismos fueron, usted no tiene idea. Y ellos decían, esto nunca ha pasado aquí. Yo pregunto, ¿está trabajando el Espíritu Santo? ¿Está trabajando o no está trabajando? Yo quiero pedirle hoy, para cerrar este asunto, una sola cosa. Y sea sincero con usted mismo o con usted misma. Ya no es tiempo de andar escondiéndose. Si usted sabe que por años ha vivido una vida de huesos secos, yo creo que ya es el tiempo de permitir que el Espíritu haga el cambio en su vida. Pero sea honesto
u honesta con usted mismo. Si usted sabe que ha estado viviendo una vida seca espiritualmente, yo quiero que oremos para cerrar este asunto. Si usted sabe que tiene una vida bien mojadita, que usted está ayudando en el evangelismo, que las almas se están entregando, que usted está dedicado y consagrado a esto, yo pido la bendición de Dios sobre usted. Si usted sabe que no lo ha estado haciendo, que su vida ha sido seca y árida, pediré también la bendición sobre usted, pero le invito, por favor, que cerremos este negocio diciéndole a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Se atrevan a aceptar el desafío? A usted presente, le ruego, por favor, si usted sabe que es un hueso seco y que hoy quiere comenzar la experiencia del nuevo nacimiento, la experiencia de la transformación, la linda experiencia de recibir la lluvia tardía, ser ungido con el Espíritu o ungida, entonces sálgase de allí y venga al frente con nosotros. Al pasar al frente, usted le está diciendo al mundo entero, señores, mírenme bien, yo tenía los huesos secos, espiritualmente no estaba bien y ahora quiero que Dios me cambie y me transforme. Si usted sabe que ese es su caso, pase al frente para que el Espíritu comience el trabajo en su vida. Sálgase del montón, pase al frente. Estamos en el mes de abril, han pasado 4 meses. Pregúntese, ¿qué ha hecho usted por el Señor? ¿O qué ha hecho el Señor en usted? ¿Qué ha hecho Dios con usted? ¿Qué bendición ha producido Dios en usted para beneficio de otros? Si usted quiere salir de esa monotonía, entonces pase al frente. Hay un mundo allá afuera que quiere conocer a Jesús. Hay millones de seres humanos que quieren encontrarse con el Señor. Hay una cantidad inmensa de gente sincera que anda buscando la verdad. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo número 8, el Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniere, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de juicio. Convencerá. No me canso de repetir la idea de este verbo elenco, convencerá. La idea del verbo es dejará convicto. La idea del verbo es el Espíritu Santo hará un cambio, una transformación tan grande en los cristianos. Tomará la vida de los hijos de Dios y los revivirá de tal manera, hará una transformación, un trabajo tan profundo y especial que sus vidas se convertirán en un testimonio. Sus vidas serán una prueba más que suficiente para presentarla en un tribunal. La idea de elenco es una idea de tribunal, una idea de legalismo, una idea de algo legal, algo forense. El Espíritu Santo convencerá al mundo, pero lo hará no con palabras, lo hará con el testimonio de vidas de personas transformadas por Él. Amén. Jesús quiere que su Espíritu bendito pose sobre ti, cambie y transforme tu vida de tal manera que tú seas el testimonio, la prueba, la evidencia de que Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. No son palabras ni conceptos. Por eso, el Evangelio sería predicado por testimonio. Entonces, la idea de convencerá significa que tu vida será tan semejante a la vida de Jesús, que tú reflejarás de tal manera la imagen del Señor, que tu vida será tan perfectamente de acuerdo y de acorde con la palabra de Dios, que será como la vida de Noé. Noé condenó a los antediluvianos, Hebreos 11:7. Ahora Dios necesita, el Señor quiere, que su Espíritu venga a tu vida, te transforme, te cambie, te revive de tal manera que tu presencia, tu vida, inspire a la gente a entregarse a Cristo Jesús. Amén. ¿Te gustaría ser ese testimonio del Espíritu? Amén. ¿Te gustaría dejarte guiar y dirigir por el Espíritu Santo para que tu testimonio convenza al mundo? Amén. Si tu respuesta es sí, te ruego por favor que levantes la mano conmigo. Tú me dirás, pastor, no sabe hasta dónde he caído. Y yo te contestaré, si tienes los huesos bien secos, tengo buenas noticias, el Espíritu Santo te transformará y te cambiará en una nueva persona. El Señor Jesús dice que el Espíritu Santo vendría para cambiar y transformar. En 2 Corintios 3:18 dice, transformado de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Levanta tu mano conmigo y digamos sí a Dios para que el Espíritu haga el cambio en nosotros
y nos convirtamos en la evidencia, la prueba, el testimonio de Dios en la tierra para inspiración de los demás y que vengan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el mensaje en el libro de Ezequiel. Gracias, Señor, por su interés en salvar al pecador. Gracias porque muy a pesar de señalar los pecados del pueblo, usted también entregó la solución a través del profeta. Pero gracias, Señor, por ese capítulo 37, donde el profeta ve ese valle lleno de huesos secos, personas muertas espiritualmente. Gracias por ese mensaje de profetiza, háblale, anúnciale y pide que el Espíritu venga para que tengan vida, para que vivan. Gracias, Dios, porque ese mismo mensaje es oportuno hoy. Los seres humanos están muertos espiritualmente, sus huesos están secos, pero hoy, como antaño, usted nos manda a profetizar, a predicar, a presentar la palabra, para que el Espíritu Santo venga y les dé vida, salvación y reconciliación con el cielo. Por eso, Dios, ahora, como ministro del Evangelio, le ruego que su Santo Espíritu descienda sobre cada persona presente, pero también sobre aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet, de la televisión. Señor, que a partir de hoy el Espíritu venga y crea una revolución en sus vidas, cambie sus pensamientos, palabras y aspiraciones, cambie sus gustos, haga un cambio completo, Señor, les dé vida, les transforme y juntos proclamemos este mensaje de salvación a toda la tierra. Que desde hoy, Señor, sean criaturas nuevas, nacidas de nuevo, con una nueva mente, con la mente de Cristo. Padre amado, y al pasar los días, las semanas, los meses y los años, por el testimonio de cada una de estas personas, cientos y no miles se entreguen a Jesús y pronto le veamos en las nubes de los cielos y podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, lo rogamos y lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.